Hola, soy Sola Imsa y hoy quería hablaros de las posesiones, obsesiones y exorcismos. Es un tema un poquito delicado, se ha hablado mucho, hay mucha película que podéis encontrar por ahí, muchos otros documentos de investigadores. Yo, como siempre, pretendo hacer es transmitiros mi propia experiencia, independientemente de que, claro, todas esas otras noticias y historias que se cuentan por ahí, vale, pues también me las conozco, pero creo que lo importante es traeros los conceptos y esas historias y esas películas y esos documentos, traeroslos como algo real, quiero decir, contároslos desde una experiencia, desde algo que se ha vivido y, por tanto, lo más probable es que la forma que, pues, como lo percibís pueda ser distinta, ¿no? Por lo menos esa es mi intención. Que no se vea como algo de película o como algo muy lejano, sino como algo que está ahí y que en nuestro día a día pues puede, no digo que pueda surgir porque es una situación a lo mejor que puede generar mucho miedo, ¿no? Pero sí que está ahí y que en algún momento a lo mejor pues alguien nos lo puede contar, ¿no? Bien, vamos a ver por dónde empiezo. Primero creo que lo bueno sería explicar qué diferencia hay entre una posesión y una obsesión o obsesación, como en algunos textos se comentan, ¿no? Es decir, un espíritu obsesor o obsesador que acompaña a una persona y le hace cambiar. Estos serían como distintos niveles dentro de la influencia de estas entidades en las personas. Vamos a ver un poquito, vamos a ver. Nosotros podemos sentir en nuestras casas o en algún lugar que hay alguna presencia. Percibimos su energía, nos podrá ser más o menos agradable, pero no influye en nuestra conducta, solamente en la sensación de agrado o desagrado. Y hasta ahí. Bien. Pero si nosotros a esas entidades permitimos que se aproximen mucho y que su energía o su voluntad pueda ser como dominante sobre la nuestra, puede llegar a una influencia más directa en la cual pues nos afecte, pues no sé cómo diría, a nivel de salud, a nivel de estado de ánimo, a nivel de gustos, de necesidades. Por ejemplo, alguien que ha fumado mucho en vida y que fallece, sigue necesitando el alimento de lo que es la frecuencia del tabaco, o del alcohol, o de la droga. Se va a acercar a aquellas personas que son influenciables en este sentido, es decir, o que ya son fumadores, bebedores o drogadictos, o que lo han sido y pueden volver otra vez a fomentarles esa necesidad. De esta manera, a través de esa persona, ellos se nutren. Esto es lo que se llama vasos comunicantes. ¿Bien? Un ser vivo que nutre energéticamente a un fallecido, a un alma que todavía no ha pasado a ese otro lado en el cual ya no necesita nada. Es decir, ha conseguido desvincularse de su doble etérico y de su cuerpo energético, emocional, perdón. Y entonces, bueno, pues está libre de toda adicción, de toda necesidad terrena. Mientras que no es así, ahí seguimos. ¿Y qué hace? Bueno, pues estas entidades se pegan, como digo, se acercan a personas influenciables. Bien, esto sería a nivel de necesidad fisiológica o necesidad, como digo, de una adicción o de algún tipo de, no sé, mínimamente comida, puede ser, no tiene por qué ser una droga. O del sexo, también puede ser, ¿vale? Que no solamente es de estos tipos de sustancias, que puede ser de sexo, droga, juego, violencia, celos, venganzas, todo este tipo de emociones también. Estos son entidades que pueden llegar incluso a obsesarnos, o lo que es lo mismo, a que su voluntad domine sobre la nuestra, sin llegar a ser una posesión, que ahora explicaré lo que es. Entonces, el espíritu obsesor, que en realidad sería el alma obsesora, es la que hace que esa persona vaya poco a poco cambiando su carácter, sus gustos, sus necesidades, sus maneras de comportamiento, sin llegar a ser, como digo, una posesión, porque todavía la persona tiene voluntad
y se puede dar cuenta de sus cambios, aunque haya periodos en los que a lo mejor, pues a no ser que se lo digas, no reaccionan, no lo perciben. Este ser, este obsesador, vivirá con esa persona a diario, provocándole situaciones en las cuales para él sean beneficiosas para su propio alimento energético. Por esto es tan importante que seamos conscientes de qué somos, quiénes somos, qué emociones no tenemos controladas, qué deseos están por ahí jugándonos malas pasadas, qué trampas nos pone nuestro ego. Porque esas son las armas que utilizan estos seres para poder controlar nuestra voluntad. Si no tienen por dónde entrar, si no hay resquicios, no hay ventanas, no hay puertas, no pueden entrar. Es como siempre digo, nosotros somos quienes les damos el paso a cualquier cosa externa a nosotros, sea del otro lado, sea de esto, nosotros le damos el paso, siempre. Entonces, bueno, pues aquí estaría este espíritu obsesor. ¿Se puede alejar? Sí, claro, por supuesto. Se puede alejar de la persona y de esta manera la persona volverá poco a poco, paulatinamente, conforme vaya haciendo sus cambios, tanto energéticos como psíquicos o emocionales, pues entonces, claro, puede volver a encontrarse a sí mismo, ¿no? Y de esta manera, bueno, pues aprender, ¿no? de esta experiencia, lo importante que es estar cada vez en uno mismo, centrados, y como digo, conocernos bien y reconocer cuando hay algo que no encaja. Bien, esto por supuesto influye también en nuestro entorno, en nuestra casa, en las personas que nos rodean, porque son energías densas, son energías de baja frecuencia y que pueden también alterar y dañar a los demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues ellos, como digo, se alimentan de estas situaciones y las van generando. Mejor a través de una persona, porque así ya saben que con darle un toque, enseguida salta la espoleta y la cosa está fácil. ¿Puede llegar a un punto en que la persona no controle? Sí puede llegar. Sí puede llegar sin estar poseída. Sí puede llegar. ¿Por qué? Porque la voluntad de esa entidad o la forma de ser de esa entidad ha ido modificando la forma de ser de la persona, lo ha integrado como propio y por tanto él se cree que él es así. Y ya llega un momento en que no se da ni cuenta de que así antes no era. Si se siente bien, si está a gusto consigo mismo, en algún momento en la vida, su ser interno hará que tenga alguna experiencia, situación, persona, lo que sea, que llegue a ella y que le haga ver la realidad. Pero bueno, de momento sería así la cuestión. Hay trabajos de limpieza mediante pues, decretos, oraciones o si no queremos hacer oraciones, rituales, limpieza, energía, baños con plantas medicinales, limpiezas mediante saumerios, velas. A ver, hay formas, ¿vale? Porque claro, autodefensa psíquica, si la persona no tiene periodos de lucidez, no podría utilizarla, porque claro, ella no es plenamente consciente de que le pase algo, el problema no tiene el otro. Que se está volviendo loco y no se da cuenta de que no le pasa nada, que está perfectamente bien, ¿vale? Entonces sería como un pseudoestado paranoide, es decir, el paranoico es el que se piensa que él está bien y que los demás están mal. Y la realidad que él ve es la que es, aunque no sea la realidad existente, pero bueno, para él sí. Bueno, sería un poco parecido, ¿bien? Pero como digo, esto estaría ocasionado por un agente externo, en este caso un espíritu, un alma obsesadora, y no sería un tema de alteración en la psique de la persona, pues porque algo no esté ordenado. Vale, pues después nos vamos a los espíritus, ya a los que poseen, ¿no? Aquí hay mucho contado en película que hasta cierto punto es real y hasta cierto punto no es real. Me explico. La más conocida es el exorcista,
Y que iba a decir la niña del exorcista, no, el exorcista en la película. Y claro, la niña del exorcista la ponen de una manera que da pánico. Yo, de hecho, como siempre digo, como a mí me dan tanto miedo estas cosas, no fui capaz de verla hasta ya muy mayorcita y muy entrada en estas líneas de limpiezas. Antes no era capaz. Claro, yo pensaba, algo en mi interior me decía que no era así, pero claro, la ves con esa cara y diciendo esas cosas que es como, Dios mío de mi vida, ¿qué es esto, no? Bueno, es un demonio encarnado. Pues no, no es así. Lo primero que hay que tener en cuenta es que una persona poseída no tiene por qué ser una entidad de la que llamamos demonios, porque de hecho el demonio en sí no existe. Bueno, vamos a ver, explico. El concepto de demonio, como el concepto de ángel, es algo que viene de las religiones. En el origen, en las culturas antiguas, no existía. Nos podemos ir a Egipto, a Sumeria, a la India, a la zona oriente, a Sudamérica. Ni ángel ni demonio. No es real esos conceptos. Vienen a raíz de la religión judía, que luego adoptó la católica y continuó con ello la musulmana. El bien y el mal, sí, eso sí existía. Por ejemplo, en el mandeísmo tenían el concepto del bueno y el malo, ¿vale? La luz y la oscuridad, pero no como ángel y demonio, o como Dios y demonio, sino como una energía de luz y una energía de oscuridad, simplemente, ¿no? Sería Arimán y Auramán. Entonces, esto no existía. En el mismo Egipto está Osiris y está Set, ¿vale? Está Amón y está Ra, pero son como las dos caras de una moneda, luz y oscuridad, no como ángel y demonio. Ángel y demonio ya es etiqueta, de manera que el demonio será aquel que nos sigue los mandatos y las historias del otro lado. Pero a lo mejor puede estar equivocado, porque como del otro lado tampoco en realidad existe, porque no existe el ángel como tal, ni estas creencias vienen del verdadero Dios fuente primaria, sino de un Dios menor secundario, como es Yahvé, entonces ya como que todo se lía. Por lo tanto, la base de toda esta información es falsa, es errónea. Lo que no quiere decir que existen unos planos espirituales, unos planos de frecuencia elevada, de sutilidad elevada, en las cuales hay unas conciencias que podemos llamar las conciencias de luz, de alto rango, seres espirituales superiores, en estados angélicos. ¿Pero qué es ángel? Ángel es mensajero de los dioses, punto. Eso es ángel. ¿Y qué es demonio? Mensajero de los dioses, punto. ¿Dónde está la diferencia entonces? Se hizo después. Después se dijo que el demonio era el mensajero de los bajos astrales, es decir, de las entidades oscuras, y los ángeles de las entidades de luz. Entonces, claro, desde este punto de vista, un poseso es alguien que está poseído por un demonio. Pues no. Puede estar poseído por cualquier alma que tenga una voluntad mayor que la de la persona a la que quieren poseer y consigan anularle la conciencia de quienes son plenamente. De manera que dentro de la posesión hay distintos niveles. El primer nivel sería en el que tú te empiezas a sentir raro, como que piensas raro, como que te pasan cosas raras, tu cuerpo no responde, empiezas a dejar de tener hambre, es un estado depresivo extraño, tienes visiones que de repente no sabes ni por qué, cosas muy feas, empiezas a tener miedos, pesadillas, estados de temblor y de contracciones en el cuerpo, todavía siendo tú, ¿vale? Sin perder conciencia, a ella, primer nivel. Y una voz que oyes una voz, primer nivel. Segundo nivel, sería cuando tienes momentos, no es siempre, momentos en el día o cada ciertos días, no tienen por qué ser todos, en los que la persona empieza a sentir como que algo se acerca, como que hay algo ahí que le condiciona y llega un momento en que puede perder la conciencia. Perdonad, antes de este nivel está el segundo nivel, que sería en el que tú sientes, sin perder la conciencia, que hay una entidad
que quiere dominarte. No es que entre, que quiere dominarte, al punto de que tienes como momentos de lapsus que no sabes muy bien, pero tú sientes cómo te está dominando. Y se pasa muy mal. Esta experiencia sí la tuve hace muchos años, por eso sé bien de lo que estoy hablando y siempre os digo que es por experiencia todo lo que os cuento. Y estuve 4 meses acompañada de un ser, bueno, iba a decir maravilloso con ironía, claro, que no me dejaba ni comer, ni casi dormir, ni vivir. Hasta que llegó un día en que ya me enfadé conmigo misma y dije, Sol, hasta aquí hemos llegado. Y me llegó el miedo a poderme dejar influenciar por esta persona, porque anteriormente estuve en conexión con una persona que la poseía, esta entidad, y como yo no estaba lo suficientemente preparada y fuerte, porque digo, claro, no puedes dedicar a esto cuando tienes miedo, porque realmente no tienes la misma fuerza de poder repelerlo que cuando no lo tienes, ¿no? Lo que no quiere decir que no puedas, sino que no tienes la misma fuerza. Entonces, yo no estaba lo suficientemente preparada, pero, iba a decir, me obligaron. Yo permití que me obligaran de alguna manera a hacerlo, porque bueno, la persona que me enseñaba entonces me metió a esta persona en mi casa en el sentido de que me dijo que si venía de fuera, que si no me importaba compartir piso con esta persona, que bueno, no estaba muy bien, pero que había que ayudarla porque estaba dejando de beber, Yo no sabía porque no me había contado toda la película. Me la encontré cuando me la encontré en casa, o sea, cuando ya vi la situación que se estaba dando. Y esta persona, en vez de hacerle los exorcismos y quitárselo, ya que ella se dedicaba a eso, pues me la dejó con todo el plantel ahí para mí solita, y cuando le pedí ayuda me decía que tenía que hacerlo yo sola. Bien, pues como leo que soy, dije, pues vamos a hacerlo sola, aunque no estés preparada y estés muerta de miedo, ¿no? Y entonces, pues, como digo, no estaba preparada, y entonces ahora explico, porque este sería el caso, y además, como digo, conviviendo con él, sería el caso del poseso, ¿vale? Pero como es el último nivel, vamos a dejar un pequeño paréntesis ahí. Entonces, volviendo a lo que yo os decía, cuando no se está preparado, pues entonces esta entidad se quedó después conmigo cuando yo dije a esta persona que se fuera de mi casa. Y estuve 4 meses con esa entidad ahí. Yo al principio no sentí nada, no noté nada, pero de repente un día, sin venir a cuenta, empecé a notar como que algo quería pillarme, como que empezaba a no ver bien, empecé a notarme muy rara, como si, parecido a cuando estuve canalizando aquella vez que he contado en otro vídeo, ¿no? Y que eran extraterrestres negativos y que me empecé a poner rara, sentía que me sacaban del cuerpo. Bien, pues esto es lo mismo, pero lo que sentía es que esta energía me dominaba el cuerpo. Y yo intentaba repelerla, pues claro, no podía permitir perder la consciencia como le pasaba a este chico. Entonces, bueno, era todos los días estar peleando con mi voluntad para que esta entidad no pudiera. Hasta que un día, ya digo, como veía que estaba sola y que a mí no me ayudaba nadie, dije, hasta aquí hemos llegado, y Sol se ha acabado, y este ser, te enfrentas a él, te lo quitas de encima como sea y no vuelve nunca ni él ni nadie a molestarte, y así fue. A partir de entonces conseguí liberarme de esta entidad, conseguí limpiarme, mi voluntad lo hecho de la casa, lo hecho del plano donde yo estaba, y me quedé en paz. Y después ya no hubo más contacto, por lo menos directo, en el que yo viera que ni otra entidad pudiera acercarse, porque está claro que luego ya sí me dediqué a hacer exorcismos y limpieza ya sin ningún miedo, porque a partir de ahí es como yo perdí el miedo a todo esto. Y entonces, pues como digo, ya me he podido dedicar a ello con toda la tranquilidad, porque sé que no va a volver a pasarme, siempre y cuando yo esté en mi centro y esté conectada a mi luz. No porque mi ego diga yo ya no voy a poder, no, cuidado. Precisamente porque he pasado por ello y porque sé bastante de cuestión del tema, es por lo que lógicamente tengo que estar muchísimo más alerta, más preparada y más centrada en mí para que no pueda volver a pasarme, ¿no?
Y porque además, lógicamente, si me tengo que dedicar a esto, yo tengo que estar fuerte, tengo que estar en condiciones, si no, no puedo hacerlo. Entonces, como digo, ese sería el segundo nivel, ¿vale? Primero, la sensación rara. Segundo, que tú notas que te quieren captar, pero consigues sujetarlo para que no haya total inconsciencia. Tercer nivel es cuando tienes momentos a lo largo del día o cada ciertos días en el que esa voluntad, esa entidad, ese alma conecta contigo, te capta, capta tu psique, que es por donde entran, por la psique, que es la que está en conexión con el ego, por eso entran, y en conexión con la sombra, no es a través del corazón, eso no lo pueden tocar. Pero como el corazón no domina, sino que todavía una parte de nuestra inconsciente, de nuestro ego, de nuestra psique, que vibra en esa frecuencia, es por lo que pueden captar, si no, no podrían captar. En mi caso fue el miedo, por ahí me entraron. Entonces, bueno, pues hay momentos, como digo, en el que esta entidad capta a esta persona y puntualmente la deja inconsciente. Esto es lo que le pasaba a este chico. Él de repente empezaba a sentirse muy raro. Ya llegó un momento en que él se daba cuenta. Entonces me decía, Sol, por favor, me va a dar. Estoy notándome raro. Inmediatamente se le iba la consciencia, empezaba a silbar. De verdad que parece de película de miedo, pero es que era lo que hacía. Primero decía, no, primero decía, ya viene el hombre, porque él veía como si fuera un hombre, una sombra, que era un hombre, con un sombrero negro, llevaba un traje negro y encima como una especie de guardapolvos largo, negro. Y entonces ya perdió la conciencia. Y empezaba a silbar una cancioncilla, que ya que parece de película, pero era lo que hacía, silbaba la cancioncilla. Y yo entonces entraba en pánico, decía directamente, no me libro. Bueno, pues entonces cuando ya perdía totalmente la conciencia, la primera vez que pasó, mentalmente, perdón, estaba sentado, entonces se levantó y había un espejo en la pared y se puso a mirarse en el espejo. Esa fue la primera vez. Perdió la conciencia y se puso a mirarse en el espejo. Y además se hacía así, como iba, mira cómo soy, o sea, en plan, mirándose al espejo. Y decía, bueno, no me imaginaba yo que pues eso se mirara al espejo, porque todos pensamos como en las películas, empiezan a tener convulsiones, empiezan a hacer el pino, empiezan a hacer... No es así. Algunos están súper centrados y son personas aparentemente normales que andan como cualquiera de nosotros. Lo otro sería el último caso que ahora os expongo. Este es el que está ahí acabado. Bien, y entonces mentalmente le pregunté, ¿cuál es tu nombre? Y él giró así la cabeza, porque el proceso no te mira de frente, te mira así de medio lado, ¿no? Como una mirada así un poco truco, hasta que al final ya, pero al principio te mira así de medio lado. Entonces, me mira así de medio lado con una sonrisa maligna, maligna, y me dijo su nombre, con voz. Quería morirme, claro, porque yo le pregunté mentalmente, dime tu nombre. Y eso es uno de los síntomas, no hace falta hablarles, porque leen el pensamiento. Por eso, cuando uno enfrenta a una entidad de este tipo, o un poseso, tenemos que estar muy centrados, no tenemos que estar dual, no tenemos que tener miedo porque nos leen el pensamiento. ¿Bien? De ahí lo que os decía de la necesidad de estar conectados. Entonces, mentalmente igualmente le intenté sacar del cuerpo, haciendo mentalmente las oraciones, enfocando la energía, y otra vez volvió a girar la cabeza y a mirarme así de medio lado, y me dijo, no tienes fuerza, no puedes sacarme de aquí. Ante eso, ¿qué opté? Me voy. Mi primera reacción, lo típico, ¿no? La huida. Salí zumbando de mi casa. Ya estábamos en mi casa, porque este chico estaba compartiendo mi casa. Y entonces me quise ir. ¿Qué pasó? Que cuando llegué a la puerta, claro, las puertas de la calle de las casas no se abren para afuera, se abren para adentro, ¿no? Y claro, la cabeza iba a mil, os podéis imaginar, porque el otro venía detrás. Y son de estas casas de pasillos largos, que aquí en España es muy típico de las casas antiguas.
Y entonces era un pasillo largo en el que yo iba a toda velocidad a la puerta. Y cuando llego a la puerta me quedo parada y digo, ups, se abre para adentro, no puedo salir. Y entonces pensé, solamente puedo enfrentarlo, está claro que tienes que aprender solo, o sea, supera tu miedo y a por ello. Entonces ya me di la vuelta y ya empecé, ya no mentalmente, ya en alto, a hacer, bueno, pues lo que a mí se me había enseñado, de cómo las oraciones, de cómo tal. Yo llevaba en la mano un ankh, que aunque ahora os explico el tema de los símbolos, que no sirven para nada si tú no estás bien conectado, pero bueno, yo me agarré a mi ankh, ¿verdad? Y empecé a hacer las oraciones, a coger fuerza en mí y ahí con mi energía empujándole. Y mi sorpresa fue que empezó a echar para atrás. Y dije, ups, esto funciona. Y entonces, bueno, ya le hice las oraciones y conseguí ese día limpiarle. Cuando le limpié se quedó matado, porque claro, cuando tú tienes conexión con este tipo de energías, la verdad es que te quedas matado. Porque te desgasta, te desfonda, te quedas vacío, ¿no? Pero claro, esta persona, el problema le venía por un trabajo que le habían hecho de magia negra, que venía de la familia, bueno, no voy a contar la historia, pero era un caso muy duro. Y además él bebía, porque debido a este trabajo que le hicieron, pues le provocaron alcoholismo. Este chico empezó con 14 años a beber y yo le conocí con 23. Y no se había conseguido quitar el alcohol. A no ser que le quitaras lo que tenía encima, era difícil, ¿no? Quitar la inclinación a la bebida. Bien, pues de estos ataques, cada vez que, aunque él estaba dejando de beber, pero claro, dejaba de beber y le daban delirium tremens, y entonces entraba otra vez en conexión, y si bebía, entraba en conexión, o sea, la cosa era espantosa. Y llegó un momento en que ya no podía más, porque aquello era de pánico, y entonces opté por que se fuera de casa. Pasa que por otro lado me daba pena, porque bueno, pues el chico también le habían hecho una historia, pero yo no tenía por qué tener eso dentro de mi casa. Entonces, cuando se fue de mi casa, es cuando se quedó conmigo el acompañante, a él se lo liberé, claro, al final le liberé de esa presencia, pero todavía no estaba lo suficientemente fuerte como para alejarla del todo y se quedó en casa conviviendo conmigo. Y entonces era yo la que tenía las pesadillas, la que notaba eso que me querían pillar, pero yo no quería, etcétera, etcétera, hasta que conseguí liberarme de ello. ¿Quiere decir que le entraban dentro? No. A ver, la manera que tienen de funcionar estas almas, y que no todas pueden, solamente las que son poderosas energéticamente hablando y por voluntad y por frecuencia densa, y porque su voluntad, su frecuencia, iba a decir su psique, en realidad, aunque seas alma, pero tú piensas, ¿no? En el otro lado también tú tienes una psique. Y como están muy aquí, lógicamente su cuerpo mental está con ellos. Entonces, es así que, como digo, esa voluntad puede más que la de la persona. Entonces, no quiere decir que sea muy fuerte, quiere decir que puede más que tú. Ya está. Bien. Ya ha habido entidades que he quitado que eran de frecuencias muy bajitas, que decir, muy flojitas, pero para la persona que le pillaba eran muy potentes, porque lógicamente iban acorde con como ellos eran internamente. Para mí, habiéndome enfrentado a entidades muy potentes, lógicamente eran más débiles, ¿no? Pero es un tema de aprendizaje. Simplemente, conforme vas aprendiendo, te vas fortaleciendo y cada vez, bueno, pues puedes conectar con entidades de mayor rango a nivel tanto de luz como de densidad. Porque también de luz pasa lo mismo, ¿eh? Tú no puedes conectar a alguien que tenga mucha luz o entidades de mucha luz o presencias de mucha luz si tú no la tienes. Y eso forma parte del ego del humano. Pensamos que podemos conectar con todo el mundo. No, con todo no. Solo con quien esté en sintonía con nosotros. Es como si enchufamos una bombilla de 120 vatios en un enchufe de 225. Explota la bombilla. Lo único que conseguimos con querer conectar con planos muy altos, energías muy altas y todo esto no estando preparados, es muy altos en frecuencia de luz, me refiero, ¿vale? Porque también hay muy altos en frecuencia de luz densa, porque la oscuridad no existe. Pues lo único que conseguimos con esto, que es nuestro ego que nos dice, sí, sí, tú estás preparado, es desequilibrarnos nuestro campo energético porque no somos capaces de canalizar esa luz, ya sea en frecuencia sutil o en frecuencia densa. No somos capaces de canalizarlo, por tanto terminamos mal. Pero nuestro ego no admite esto. Solo pensamos que es que la oscuridad es la que, o la luz densa, es la que puede generar eso. Para nada, lo otro también.
todo lo que esté, tanto de derechas como de izquierdas, fuera de nuestro campo de acción, imposible de conectar con ello. Y si queremos conectar con ello, nos va a dominar o nos va a dañar. Es así de sencillo. Nosotros estamos conduciendo por la noche un coche de frente con los faros. ¿Podemos mirar los faros y luego seguir mirando normal? ¿A que nos hemos deslumbrado? Pues nos quedamos ciegos un tiempo. Entonces, sí, pero luego el ego puede decir, bueno, pero es un tiempo, luego vuelvo a ver. Eso es ego. No, ya no vuelves a ver igual. Ya alteras tu visión. Bien, me voy al último caso, al típico de película, en el que la persona poseída empieza a tener realmente la otra voluntad, anula total y absolutamente al poseído, tanto a nivel de anatomía, de voz, de movimientos, de todo. Lo anula. La voluntad del poseído desaparece. El alma del poseído queda recluida, queda apartada. No puede conectarse con su psique, con su ser. No puede. Hay como una especie de muro que lo retira y no le deja. Por eso el consciente queda anulado. ¿Quiere decir que el otro esté dentro del cuerpo? No. Quiere decir que psíquicamente, energéticamente y por voluntad, el otro domina. Sería como si fuera una marioneta. ¿Vale? Bien, entonces aquí tenemos, pues por ejemplo, el exorcismo de Emily Rose, que es un caso real. Y eso sí estaría en la línea, no la del exorcista. La mejor película que yo he visto de posesiones y exorcismos es El rito, de Anthony Hopkins. Es un caso real de un jesuita exorcista que fue poseído por el que llaman Legión, que en realidad no decía Legión, decía, ¿y cuál era? Baal, perdón, Baal, es verdad. Legión era el de la niña del exorcista. Baal, que fue, pues es uno de los nombres que en origen no era un demonio, porque viene de la mitología sumeria. Baal quiere decir Señor, pero bueno, damos lo de siempre. Entonces, estas entidades lo que pasa es que adoptan esos nombres que saben que para nosotros nos da miedo y por eso lo hacen. Juegan con nuestra psique, con nuestras debilidades, con nuestras creencias alteradas de lo que representa la espiritualidad, porque eso no es espiritualidad y no es como, en realidad no es así, el otro lado, pero bueno. Entonces, como digo, en esta película Anthony Hopkins es poseído por Baal y de esta manera consigue que el exorcista joven, que tiene que aprender y no quiere porque no termina de creer, pero no cree por miedo, no porque no cree, en realidad termina aprendiendo y dándose cuenta de que eso es real, es buenísima. Si podéis verla, yo creo que está en internet y podéis conseguirla. Y además, aunque a Anthony Hopkins se le cambia un poquito la cara, pero vamos, no es, le digo, como el exorcista, ¿vale? Y la voz también se le cambia un poquito, pero tampoco es exagerada. Entonces, sí, cambio se da, claro que se dan esos cambios. Lo primero que hacen a las personas es que no coman para debilitarlas físicamente. Les entran en un estado depresivo profundo para que no tengan ganas de hacer nada, para que la voluntad sea anulada. Y en ese estado de desánimo y de me da igual todo, pues ya nos han cogido. La voluntad va ligada a la voluntad de nuestro ser de luz. Las personas que no tienen voluntad es porque no están muy conectadas con su ser de luz, sino sí se tiene voluntad. Deseo de superación, de mejorar. Entonces, como yo digo, estos seres sí que controlan totalmente. La persona ya no puede quitárselos, hay que quitárselos. Mientras que en los otros casos tú puedes poner de ti para, si tienes fuerza suficiente y reacción para retirarlos. Ya cuando tu voluntad es anulada, tu conciencia es anulada, no puedes, lógicamente, ¿no? Entonces, en este caso, como digo, para eso estamos lo que nos dedicamos a esto, aunque se dice que solamente pueden ser exorcistas de
del Vaticano. Si no son curas, no, es absurdo, porque yo he conocido sacerdotes que nos han pedido ayuda a los que estamos fuera para que hagamos determinadas limpiezas y exorcismos porque ellos no pueden. No tiene nada que ver con el rito que te enseñan. Y ahora retomo lo que había dicho antes de la cruz de Ankh, la cruz egipcia. Tiene que ver con la voluntad de tu interior, con tu interior, con la capacidad que tú tienes de conectar con tu fuerza interior, con tu luz y enfrentar esa energía sin que te toque. Porque estas personas nunca hay que tocarlas. Habréis oído en periódicos, televisión, internet, exorcismos que se hacen pegando a los posesos, llevándoles a situaciones límites de dolor, porque dicen que así quien sufre es el que está dentro. Que no, eso es mentira. Eso en realidad no es más que las personas que dicen que exorcizan así, son ellos los que están más posesos que el propio poseso. Lo que están haciendo es desahogando su sombra de querer dañar, su sadismo, su mala fe y mala voluntad para dañar a esa persona, que ya tiene bastante con lo que le están haciendo. Porque el hecho de que a ti te posea alguien no quiere decir que seas mala persona. No. Quiere decir que, por el motivo que sea, a nivel kármico de otra vida, puede ser un espíritu vengativo familiar, puede ser muchas razones. En cualquier caso, simplemente que la voluntad del otro es mayor que la tuya, pero no quiere decir que tú seas mala persona, ¿no? O que tengas mucho miedo a ello y, bueno, pues te domina. Entonces, hay veces que son parejas de otras vidas que uno de ellos ha sido herido y se vuelve un alma vengativa y va por la vida siguiente, puede llegar a pillarlo como una manera de eres mío o mía, ¿vale? O sea que no nos vayamos siempre a los típicos estereotipos absurdos que no van a ningún sitio y que lo único que hacen es, bueno, pues que sigamos en la misma línea religiosa de bueno o malo, que es ego puro y duro, como digo. Bien, entonces, como digo, hay que ser, el exorcista tiene que ser fuerte, tiene que estar muy conectado, tiene que saber que hay que respetar a esa persona y al alma de esa persona, y con el único que tú tienes que enfrentar energéticamente, es con esa entidad que está condicionando la voluntad y anulando la voluntad y dañando a la persona. Entonces, se retira. Se la retira y se la saca de este plano. En la película Constantine, que no sé si lo habéis visto, ahora hicieron el año pasado, ¿no? O el anterior, no, el pasado, una serie también televisiva, pero yo vi la película de Keanu Reeves, que es buenísima, de Constantine. Keanu Reeves es un actor que tiene mucho dentro, es muy espiritual, por eso ha hecho tantas películas en la misma línea, y además es una persona muy especial como persona. No es el típico con el ego del famoseo, para nada. Por eso puede hacer las películas que hace y no quedarse tocado. Porque hacer un papel de este tipo, luego los actores se quedan muy mal, muy mal. Como pasó, ¿cómo se llama el actor este que también es boxeador? No me acuerdo. Había una película hace muchos años que se llamaba El corazón del ángel. Y el que hizo de protagonista, el que hacía de ángel, es que ahora mismo no me acuerdo el nombre, mi mala memoria para los nombres, fue terminar esa película. Así luego fue el que hizo 9 semanas y media y ya no hizo más. Se metió en las drogas, empezó a caer y a caer y a caer. Pasa esto. Si tú no tienes algo dentro que te salve de conectar con esa energía, porque pensamos que un actor integra el personaje. Por lo tanto, conecta con esa frecuencia, no es una tontería, ¿eh? Pero ha pasado lo mismo con lo que han hecho de Jesús. Todos los actores que han hecho de Jesús, después prácticamente ya no han podido hacer nunca nada más. Por algo será. Tampoco han aguantado esa frecuencia. Bien, entonces esta película, si la podéis ver también, Constantine, es buenísima. Y él cuando hace un exorcismo, porque es un exorcista que, bueno, se dedica a hacer exorcismo, no voy a contar la película. Entonces, hace un exorcismo a una niña y entonces se cree que le ha sacado el ser del cuerpo, y del cuerpo, que es lo que se dice, que lo ha alejado pero se da cuenta de que no, porque vuelve. Y entonces lo que hace es que pide un espejo, pone el espejo encima, para cuando el ser lo aleje de la niña, lo lanza dentro del espejo, y los espejos son portales.
Y entonces, ¿qué hace? Tira el espejo por la ventana para que se rompa, de manera que ese ser, ese demonio, esa entidad de baja frecuencia, no vuelva a este plano. Eso es lo que hacemos los exorcistas. Los sacamos del plano, los dejamos en otros e impedimos, cerramos la puerta que le conectaba con esa persona, de manera que ya no pueda conectar más con ella. De una vez no se hace, hay que hacer varios exorcismos, varias limpiezas, la persona tiene que hacer un trabajo consigo mismo, es lento, porque como la anulan del todo, física, emocional y psicológicamente, hay que seguir todo un proceso, ¿vale? No es, vale, te hago el exorcismo y ya a casa, esto a la calle, no. Porque además, claro, también depende de que la voluntad del exorcista sea mucho más potente que la de ese ser que está dominando, ¿vale? Porque si no te cuesta. Es como una especie de boxeo, de pelea de boxeo, a ver quién puede más, ¿no? Bueno, pues eso. Entonces, ¿qué se puede dar? Como decía, como la niña exorcista, no. O sea, la persona no da la vuelta a la cabeza porque no, porque tenemos unas limitaciones orgánicas. Sí es cierto que se deforman de una manera exagerada, es decir, las manos las vuelven de una manera que parece imposible, los brazos te hacen el puente, yo qué sé, eso sí, la cabeza la giran al punto del límite, ¿vale? Pero no la dan la vuelta. ¿Pueden vomitar? Como la niña del exorcista, no. Pero sí es cierto que hay casos en que han vomitado, por ejemplo, es muy típico clavitos o objetos. Es curioso que a muchos, yo ahí recuerdo al exorcista este que trajo, este hombre que hablé de él en un vídeo anterior, vídeo de posesiones, no, de trabajos de magia negra, ahí hablé de él. Este exorcista es el exorcista del Vaticano y él traía objetos que habían expulsado por la boca pues, personas que había exorcizado. Y es muy típico, los típicos clavos de Cristo. Curioso. ¿Por qué será? Ahí hay mucho de condicionamiento. Ahí vemos, como he dicho antes, lo de Baal, que estas entidades oscuras saben en lo que creemos y lo que para nosotros es poder. Lógicamente, por eso le hacen escupir lo que para nosotros es norma de fe, ¿no? Esos clavos de cuando a Jesús lo clavaron en la cruz. Eso lo expulsan. Y sí que expulsan cosas raras, vómitos y cosas raras, pero bueno. Yo de eso no he tenido, afortunadamente. Solamente han sido cambios de cara, cambios de voz, miradas distintas, contracción, o sea, movimientos de estos que parecía que se iban a dar la vuelta también. Hasta ahí, ya está. Y miradas de estas así raras, como digo, de lado. Pero de verdad que es suficiente, no quiero más. Entonces, bueno, pues ahí ya digo, es un trabajo fuerte, hay que tener mucho amor hacia esa persona que está sufriendo tanto. Nunca jamás nos tenemos que dejar influenciar por esas entidades porque querrán dialogar con nosotros, no podemos permitirlo. Ellos, como nos leen el pensamiento, saben cuáles son nuestros puntos débiles y querrán entrar en los puntos débiles del exorcista para debilitar nuestra voluntad, meternos miedo, pues voy a hacer daño a tu familia, o voy a provocarte una enfermedad de no sé qué. O sí, tú eres así, pero tal y cual no sé qué. O sea, siempre van a querer entrarnos. A mí, sinceramente, me da lo mismo. Pueden decir misa, pueden decir lo que quieran, no les hago ni caso. Tanto que no les hago ni caso que yo sigo a lo mío, con la oración que tenga que hacerle, haciéndole la limpieza, intentando traer a ese alma para que empiece a ella misma retirar la energía del otro. O sea, yo sigo mi trabajo mientras que él está ahí rucu a su bola. ¿Qué pasa? Que si mosquean, pues no les hago ni caso. Y entonces al final se dan cuenta de que no tienen mucho que hacer y entonces pues como se terminan debilitando. Entonces al final lo que hago es que por ese cansancio que terminan teniendo, pues se dan cuenta que no pueden, eso les debilita. Y ahí es cuando entro y retiro. Entonces, bien. Ahí ya la persona tiene luego, tengo que enseñarla, lógicamente hay que enseñarles a protegerse y defenderse para que no les vuelva a pasar nada. Es muy común y conozco varios casos de personas que han sido influenciadas de esta manera y luego se han dedicado a los exorcismos, a las limpiezas, a enfrentar a estas entidades. Formaba parte de su aprendizaje, al igual que me pasó a mí, no soy la única, conozco más casos. Como también conozco casos de personas
que se sienten poseídas o dicen que están poseídas y no lo están. Y conozco casos, también he tenido. Es un tema de su propio ego, su propia sombra, su propio ser interno, que consideran, pues eso, que es como una manera de llamar la atención o una manera de sentirse, sí, llamar la atención. Y entonces entran en esos estados de pseudo-trance. Claro, no hay manera de quitárselo. O sea, yo sé que están así porque en el momento en que les estoy haciendo la limpieza y toda la historia, además lo noto, es que, es que ni me sale energía. O sea, es como que, mira, déjalo porque no hay mucho que hacer porque son ellos los que se lo están provocando. Entonces, claro, cuando se lo digo no me creen. Pero bueno, me da igual, sé perfectamente que es así. ¿Qué pasa? Que estas personas son carne de cañón de aquellos que no son exorcistas, que no saben, realmente no limpian en profundidad, pero que les sacan el dinero, claro. Entonces dicen, sí, ven para acá, yo, 1 y 2 y 3 hijos que tienes tantos que cuando no te entra uno, te entra otro. Y ahora te he quitado este, pero ahora tienes otro, y ahora tienes otro, y ahora tienes otro. Eso no existe. Eso no existe. Eso ya son, como digo, que la persona se lo autogestiona y entra en un proceso de obsesión, pero no porque tengan a nadie obsesándoles, sino porque ellos mismos entran en autotrances autogestionados. Que esto se da mucho, por ejemplo, habréis visto en televisión, en películas, ¿no? De estas iglesias que hacen exorcismos en masa, eso no existe. Y que de repente todos entran en trance. ¿Pero qué? Y no, es que tienes el demonio tal, y el otro el demonio cual, y el otro el demonio... ¿Pero qué pasa? Que los demonios están así a cualquiera, pillándole por la calle, y todos estamos tan debilitados, y hacemos cosas tan fuera de tiesto, como para que nuestras puertas estén abiertas a ese grado de anulación. Pero ¿cómo podemos creernos tan pequeños? ¿Cómo podemos valorarnos tan poco? ¿Y cómo podemos ayudar a que estas gentes que son estafadores natos tengan el poder? Es muy triste. Yo cada vez que veo, claro, como veo, y he visto algunas de estas escenas, de estos teatros, porque es teatro, y estoy viendo al exorcista ahí con la Biblia en la mano, en la cruz en la otra, y haciéndole... Y estoy viendo a la pobre persona que está estirada en el suelo, dando convulsiones, y no tiene a nadie. Se lo autogestionan, porque son personas influenciables. Incluso la misma voluntad de ese exorcista, pseudo, claro, le puede estar generando un estado de trance, que eso sí se puede dar, porque son personas que un hipnólogo, alguien que hipnotiza, te puede generar un estado de trance y no estar poseso. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Bien. Y no hay nadie dentro de él. Y luego, claro, ya le quita, entonces le hace el clic para quitarle el trance y la persona se levanta y ya estoy liberada. ¡Uy, qué buen exorcista! Le ha quitado el bicho que tiene dentro, pero no tenía nadie. Por favor, tened cuidado con esto. Que esto no le puede pasar a cualquiera. Que no es algo de masas. Que eso no existe. De verdad que no existe. Estas entidades, las fuertes, solamente van a personas que realmente les interesen por su misión, su trabajo, el alma como sea, porque les puedan incomodar en su camino, porque en otra vida hayan tenido algún tipo de encontronazo, siempre hay algo ahí, no es porque sí. Y el otro tipo de almas que no son de las fuertes es porque en vidas pasadas hemos tenido, pues eso, son espíritus vengadores, almas vengadoras, bueno, en esta, que se quedan ahí y luego pues hacen sus trastadas. O inclusive hay casos de trabajos de magia negra, de los que existen, de los que son reales, no de los imaginarios, ¿vale? Que entonces muchos de los brujos lo que hacen es que captan almas, que las revelan, y entonces son las que envían a las personas a las que hacen los trabajos y les alteran y les hacen pues como si estuvieran posesiones, ¿vale? Eso también existe, ¿bien? Los famosos zombies de la zona de Haití y todo esto existen y son pobres almas que lo que hay que hacer es liberarlas de esas ataduras, porque hasta que no liberamos a esas almas de las ataduras, el trabajo no se quita y la persona no se pone bien, ¿no? Entonces no es cuestión de irnos a por las almas, de que sean demonios, de que sean... No, si estas pobres están en un estado de confusión tal,
que lo único que necesitan es liberarse y darles luz. Bueno, lo mismo que yo siempre, hay que tener un poco de misericordia, ¿no? De compasión con todas estas entidades, porque inclusive los que están en la oscuridad, en esa luz densa, yo también me dejo llevar por los típicos estereotipos de palabras, muchas veces están ahí por pura confusión. Pero como las personas de aquí, se nos llena la boca diciendo que qué malo es este, que el que hace aquello, fíjate, tal y cual. Yo, o alguien porque haya matado a alguien. Y yo me pregunto, ¿tú sabes su historia? Ya, bueno, pero es que dos personas en la misma situación no harían lo mismo. Ya, bueno, pero ¿sabes su historia? Hay personas que por el dolor tan inmenso que tienen, por la impotencia, porque no saben qué hacer con sus vidas, porque no saben cómo resolver sus problemas, llegan a situaciones límites, por la desesperación. Y eso hay que entenderlo. No quiere decir que la ley no tenga que hacer lo que tiene que hacer. Eso es otra cosa. Pero yo me refiero desde el punto de vista humano. Hay que entender. Entonces, no desarrollar en nosotros las emociones densas, que son las mismas que a esa persona le llevó a. Entonces, si yo desarrollo la misma emoción de rabia, de odio, de falta de misericordia, de juzgarle sin saber, etcétera, etcétera, estoy haciendo lo mismo que estos seres, a los que tanto criticamos. Seamos coherentes, por favor. Entonces, seamos capaces de liberar, ¿no? De perdonar, aunque la palabra perdón va ligada al ego, pero bueno, perdón quiere decir liberar, ¿vale? A liberar a esas personas y nosotros también de esa carga. Entonces, bueno, pues como digo, el exorcista, volviendo al tema, tiene que, esta sería la manera de actuar. Entonces, retomo lo de la cruz. Todo exorcismo sigue un ritual, pero no hace falta tampoco seguir un ritual. Porque un ritual, ¿qué es? Un ritual es, bueno, pues como un protocolo para mover las energías de una manera adecuada que sabes que funciona. Vale, pero solo te funcionará si tú interiormente estás en esa sintonía. Si no, no te funciona. La cruz. Hubo una serie hace muchos años que se llamaba Salem, que iba de una ciudad llamada Salem, en Estados Unidos, y que una noche pues un hombre alquila una mansión y llega con un ataúd. Y en el ataúd había pues como si fuera un Drácula, ¿vale? Todas las noches Drácula sale y hace de las suyas, claro. Entonces la gente del pueblo empieza a cambiar, lógicamente. Y entonces el protagonista de la peli, de la serie, con la chica protagonista y otra gente que todavía no han sido pillados, y el cura de la ciudad, se reúnen en una casa y el cura va con su cruz, todo ahí sujeto a su cruz, porque su cruz le va a salvar de... Bien, pues están todos reunidos en la cocina. Y entra el Drácula porque claro, él atraviesa las puertas, no tiene por qué abrirle la puerta. Entonces entra y se va derecho al cura. ¿Y el cura qué hace? Le pone la cruz delante. ¿Y qué hace Drácula? Le coge la cruz y dice, y esto no te sirve de nada. Lo deshace y le dice tú. Eso es. Tú. La cruz es un símbolo. ¿Quién le da poder a la cruz? Tú. Si no, no te sirve de nada una cruz. Lo que pasa es que cuando hacemos limpiezas y utilizamos objetos, los objetos los ritualizamos y con nuestra energía les vamos dando fuerza. Por eso hay objetos poderosos. Por sí mismos, no. Por el trabajo que se ha hecho con ellos. Las oraciones tienen poder si están hechas con una métrica concreta, es decir, primero con el decreto, la intención que se ha hecho, que se ha puesto al hacerla, que vaya en una frecuencia determinada, y al igual que la música, ¿no? Tiene una métrica, las oraciones determinadas, como algunos salmos, como el 23, por ejemplo, para elevar almas, tiene una métrica concreta, y eso sí que cuando es como un mantra, ¿vale? Como los mantras que lo tienen, cuando tú lo vas diciendo, estás moviendo una energía a modo de oleaje, que lo que va haciendo es empujando a esa otra energía densa
y la vas expulsando. Pero claro, tú tienes que poner de ti, tienes que hacer. Por lo tanto, también lo puedes hacer con tu palabra y con tu energía interior de expulsar. O sea, que también de esa manera se hace, ¿vale? Y luego ya se limpia a la persona, se le da una serie de pasos a seguir, pues eso, unos baños, unas oraciones, etcétera, etcétera. Y entonces ya la persona, poco a poco, se va liberando. Y luego le enseñas a autodefenderse. Porque otra cosa que nunca jamás ni el terapeuta ni el sanador, que no existiría esa palabra, porque sanador es ego puro y duro. Nosotros no sanamos a nadie. Por eso yo ya me quité lo de sanadora y me quedé con terapeuta, ¿vale? Hago terapias, bien, pero se sana a la persona. Lo que sí es cierto que el exorcista tiene que quitarle, retirar a esa entidad, eso sí, porque la persona está inconsciente. Pero luego la persona tiene que hacer el trabajo que le corresponde, ella, para no volver a ser captada. ¿Vale? Yo no lo voy a hacer todo. Yo solo hago el 30%. Haré el 100% cuando la persona esté inconsciente, pero luego no, se acabó. ¿Vale? Entonces, lo que os decía, el exorcista, el terapeuta, como queramos llamar, el curandero, como queramos llamarlo, no tenemos que permitir que las personas ¿cómo se dice? Sean adictas a, o se apoyen, o dependan de. Sí que hay algunos que lo hacen, porque lógicamente es cómodo, porque así además se garantizan tener terapias a diario, ¿no? Y bueno, pues también es una manera económicamente buena de tener trabajo. Pero la historia no es que yo te quite nada porque no te lo voy a quitar, porque luego te va a volver a ponerse. Es que yo te enseña que no se te ponga nada. Es decir, te enseño, te dé las herramientas para que tú solito te las apañes. Esa es la idea. Y esa es mi línea. ¿Vale? Por eso yo cada poco tiempo digo, vale, te doy el altar. Ahora a ver cómo te las apañas tú solito. ¿Bien? Y luego ya vemos, dependiendo de cómo vaya, pues entonces se le va echando una mano de vez en cuando. Ahí queda. Entonces, bueno, lo que decía, esto serían lo que es eso, posesiones, obsesiones y exorcismos. Creo que no se me haya olvidado nada. Si surgen preguntas, pues ya las iré en los ratitos que pueda, como hago siempre, no respondiendo a algunas. Y si hay alguna duda por ahí, pues como siempre, ¿no? Me lo decís y eso. Pero lo ponéis, por favor, en el vídeo abajo, porque si lo hacéis por Facebook, es que no puedo entrar en Facebook, no tengo tiempo real, de verdad, para poder responder. Entonces prefiero que las pongáis en el mismo vídeo y ahí en los ratitos que pueda verlo, pues lo hago. Pero es que el otro lo tengo saturado, ya es imposible entrar en ese saco. Bien, pues lo que os decía, yo creo que no se me haya quedado nada pendiente. Y sí que lo más importante, que sería el mensaje de esto, es que cuanto mejor estéis, cuanto más coherentes en pensamiento, emoción y acción, cuanto más confiéis en vosotros, cuanto más os conozcáis, cuanto más objetivos seáis con vosotros, cuanto más identifiquéis esa parte de vuestra sombra que todos tenemos, bien, y que está ahí en el inconsciente guardadito, y lo saquéis fuera para mirarlo de frente con toda la tranquilidad del mundo, porque está bien, con ello hemos aprendido, no pasa nada. Hay que trabajar. Cuanto más naturales seáis, espontáneos, que no haga falta que os tengáis que poner siempre por la mañana una máscara, estar siempre protegidos, estar en guardia, pensar que el otro nos va a atacar, pensar que el otro nos va a hacer daño, pensar que el otro nos va a hacer un trabajo, pensar que el otro nos va a agredir de una manera, pensar que el otro. Si os dais cuenta, eso lo único que nos hace es ser muy mal pensados, por lo tanto estamos muy fuera de la línea de la luz. Yo no puedo sentirme una persona de luz si pienso que el otro siempre me tiene que dañar, porque estoy acusando al otro de que es malo, de que tiene malos pensamientos. ¿Alguno habrá? ¿Vale? Bueno, como yo cuando me tuerzo a lo mejor y tengo un pensamiento raro, pero bueno, pero no hago trabajos ni nada de eso. Pero bueno, quiero decir que todos tenemos momentos delicados. Pero es esto, ¿bien? Y además otra cosa que también me ha venido ahora. Personas que me dicen, yo es que tengo una entidad muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que me llega hasta poseer, pero que es tan fuerte, porque nadie me la puede quitar.
Si eso fuera verdad, no sé, ¿tú quién eres para tener a alguien tan fuerte, tan fuerte? ¿Eres alguien tan importante? Si fuera realmente importante y tú fueras fuerte, lo primero es que no te pillaría, porque podrías retirar. Por lo tanto, es tu propio ego el que te está diciendo eso. Lo común es que en muchos de estos casos de tengo algo tan grande, tan fuerte, me hacen esto, es que no haya nada. Es que la propia persona se lo autogestiona. Para de esta manera, pues eso, llamar la atención, que su ego esté fuerte, que su ego esté potente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cuando uno es fuerte, no le entra a nadie, ni nada. Cuando uno está bien, no le entra a nadie, ni nada. Y siempre, siempre, ante una densidad grande, habrá una luz grande. Siempre. Porque el equilibrio se tiene que dar. Entonces, si a una persona le pilla una entidad fuerte, a un exorcista que está en condiciones de retirar eso, ya está. No hay que darle más importancia ni más peso a la cuestión. ¿Vale? Entonces, por favor, trabajemos nuestro ego. No llamemos, como el cuento del tigre, que va un hombre por un camino y está muy cansado y ve un árbol con una sombra maravillosa y se tumba debajo del árbol al fresquito y se queda dormido. Y cuando se despierta dice, qué bien, qué sueño más bueno he tenido, ahora tengo una hambre horrorosa, me encantaría tener una mesa toda llena de ricas comidas y tal. Y de repente le aparece delante de él la mesa con las comidas. Claro, se queda alucinado. Empieza a comer y cuando termina de comer dice, ahora me encantaría una buena compañía, una mujer maravillosa y tal. ¡Plup! Aparece la mujer. Claro, él ya como que no entiende nada. Y de repente le entra el miedo y dice, ahí va, ¿y si ahora viene un tigre y me come? Le comió al tigre. Así que, por favor, no pensemos en tigres que nos coman, ¿vale? Solo en ricas viandas que nos nutran y que energéticamente nos hagan estar cada vez mejor. Pues un abrazo grande para todos y hasta la próxima conferencia.